Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Esperamos que todos en esta mañana nos encontremos aquí contentos y felices, porque sabemos que hemos venido a pasar un rato muy agradable con nuestro Señor en su día santo. Así es que para comenzar en esta mañana, yo quiero invitarnos a que vayamos a las Escrituras para poner la base, el fundamento de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y abran sus Biblias en el libro de San Marcos. Vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer como lectura bíblica el versículo 13. San Marcos, capítulo 7, versículo 13. Abran sus Biblias y ustedes me siguen y yo leo aquí en la mía. Y la palabra de Dios dice así, en San Marcos 7:13. Así invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís de unos a otros, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas y tengamos la oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo y glorificado sea su santo nombre en esta mañana. Mi Dios, está aquí su pueblo reunido. Estamos aquí en esta mañana postrados de rodillas, mi Dios, reconociendo, Padre bendito, cuán grande es usted, Señor, reconociendo su poder, su gloria, su grandeza, su misericordia, su gracia que nos ha extendido a cada uno de nosotros, Señor. También reconocemos, mi Dios, cuánta necesidad tenemos de usted, Señor. Nosotros somos seres humanos, mi Dios, que por lo general, Padre bendito, débiles espiritualmente, Señor. Fácil podemos caer y tropezar, Señor, pero por eso estamos aquí de rodillas, mi Dios, rogándole que su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y que Él pueda sostenernos y guiarnos en este mundo, mi Dios, que quiere arrastrarnos nomás a hacer lo malo, Señor. Gracias, Padre bendito, tenga compasión y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, mi Dios, y que la honra y la gloria sean solamente para usted. Bendiga a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, donde quiera que estén, a su pueblo, donde quiera que esté reunido. Y mi Dios, que su misericordia sea para siempre con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, que al abrir en esta mañana su palabra, Señor, de ella pueda salir luz que nos haga entender, Señor, cuántas cosas nosotros necesitamos mejorar, Señor. Y que tomemos esto, mi Dios, no como un regaño, Señor, sino como una palabra de advertencia que viene directamente de usted, mi Dios, para que nosotros podamos ser reverentes, Señor, porque usted pide eso, Señor. Que temamos, que lo temamos, que tengamos temor, respeto por usted, y eso es lo que le pedimos en esta mañana, que nos ayude a que lo podamos lograr. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, que el mensaje de esta mañana aquí trae un subtítulo en Marcos 7 que dice: la ley de Dios y la tradición. Saben que cuando hablamos de esto, cuando toquemos este mensaje, nos vamos a dar cuenta que el mensaje quizás no es un mensaje de eso que traiga mucho dulce, mucha miel. Quizás sea un mensaje, hermano, que nos toque puntos a los cuales nosotros quizás no estamos dispuestos a que se nos toquen, porque tampoco aquí vamos a ver que estas personas no estaban dispuestas. Así es que sin más ni más, vamos a empezar. Si acaso vamos a leer otros versículos más allá, pero el mensaje va a estar aquí en el capítulo 7 de San Marcos, porque esta es una historia, una experiencia que pasó Jesús con sus discípulos, y no podría decir del pueblo de Israel, sino aquí se trata de los líderes del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 7, verso 1. Vamos a empezar. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se llegaron a Jesús. Ok. Lo primero que yo quiero hablarles un poquito
para que entendamos de qué se trata este mensaje, es que los fariseos y algunos escribas se llegaron a Jesús, vinieron a donde Jesús estaba. Ok, ahora, es necesario que antes de que continuemos entendamos siquiera un poquito, así general, quiénes eran los escribas, cuál era la labor que ellos desempeñaban. Miren, los escribas eran hombres muy preparados, hombres con un conocimiento vasto, hombres que habían sido enseñados en la mejor universidad de aquellos tiempos, lo mejor que había, Gamaliel. No había nada mejor que eso. De ahí salían los grandes rabín de Gamaliel, de allí salieron ellos. Estos hombres conocían mucho de la palabra de Dios, sabían la Biblia de memoria. O sea, aquí estamos hablando no de cualquier persona, aquí estamos hablando de personas con un conocimiento, hermanos, vasto. Entonces estos escribas, estos fariseos, se acercan a Jesús. Entonces, pero aquí vemos, hermanos, como vamos a seguir viendo, había un problema en los fariseos. Por eso, miren, los fariseos conocían las escrituras. Por eso Jesús una vez dijo al pueblo: hagan como ellos dicen, porque dicen bien, pero no hagan como ellos hacen, porque hacen mal o no hacen nada. Esos eran los fariseos. Eran los líderes del pueblo de Dios. Sabían mucho, conocían mucho, estaban preparados en eso, pero ellos cargaban al pueblo con cargas, dijo Jesús, que ustedes, les dijo, ni con los dedos las tocan, pero el pueblo sí lo obligan a que las hagan. Finalmente Jesús les dijo al pueblo: ven a estos hombres, a estos escribas y a estos fariseos, en la cátedra de Moisés se sentaron. Así es que miren, Dios les voy a decir lo que conviene: hagan como ellos dicen, porque dicen bien, pero no hagan como ellos hacen, porque hacen mal o no hacen nada. Los fariseos, hermanos, estas personas se cuidaban del testimonio que daban. Estas personas, lo que a ellos les importaba y les interesaba era dar una buena apariencia. Ellos aparentaban un gran respeto, ellos aparentaban una gran piedad, ellos aparentaban ser unos santos, pero ellos estaban preocupados nomás en la apariencia exterior, que ellos se vieran bonitos, lindos, que nadie viera un defecto en ellos, ante lo que ellos se cuidaban. El problema era que ellos estaban interesados solo en la apariencia, solo en lo exterior, pero en el interior a ellos no les importaba cómo estaba. A ellos no les importaba si por dentro estaban podridos. Eso a ellos no les importaba. Ellos se cuidaban de lo de afuera. Y aquí vamos a ver, hermano. Ya vimos quiénes eran los escribas, quiénes los fariseos ahora, quiénes eran los escribas, de dónde salieron, cómo aparecieron. Ustedes saben lo que significa escribas, escribientes. Como ustedes ven un abogado, un juez, un alcalde, tiene su escribiente. ¿Cómo le llaman? Secretario. ¿Qué hace el secretario? En cualquier cosa en la que está involucrado el juez, el abogado, el alcalde, él va tomando nota de todo. De cada caso, él toma nota de todo. Bueno, ese es el trabajo de los escribas. Los escribas en el principio trabajaban para los gobernantes, para los magistrados, tanto civiles como eclesiásticos. Ellos, en cada corte que había en cosas civiles,
los escribas iban y allí se daban juicios, tenían juicios, corte a personas como hoy en día. El escriba anotaba todo, qué es lo que había cometido, cómo lo había cometido, cuál es el castigo para eso, cuál es la pena, que es inocente o es culpable. Él anotaba todo. En lo eclesiástico también los grandes líderes de Dios tenían sus escribas. Los sumos sacerdotes, los reyes tenían sus escribas que escribían cualquier evento que ellos hacían, cualquier asunto, ellos lo ponían por escrito para que eso quedara constancia, que es lo que se había hecho. Entonces estos escribas, hermanos, llegaron a desarrollar un gran conocimiento, tanto de leyes civiles como de leyes eclesiásticas, espirituales. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ambos lados, en ambas cortes. Ellos eran los que llevaban la nota de todo. Ellos sabían cuál era el castigo de acuerdo al delito que había cometido toda persona. Ya fuera en lo civil, ya sabían qué se debería de hacer cuando se trataba de leyes, estatutos o normas eclesiásticas, espirituales que Dios había dado. Entonces estas personas se llegaron a ser tan sabias, tanto en lo civil como en lo espiritual, que fueron invitados, fueron incorporados al Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad, compuesta por ahí por 70 hombres en el Sanedrín. Cuando el Sanedrín se reunía, era para tomar decisiones que nadie podía cambiar, decisiones que nadie podía ponerse en contra. El Sanedrín era la máxima autoridad de la iglesia, del pueblo de Dios. Los escribas y los fariseos formaban parte, ambos, del Sanedrín. Así es que ahora ya sabemos quiénes eran estos. No fueron cualquier persona la que llegó a Jesús, las que vinieron a Jesús, donde Jesús estaba. Pero ahora veamos, hermanos, los escribas y los fariseos son los que provocaron esta situación. Jesús, él estaba en lo que él andaba con sus discípulos. Aquí, los que vinieron y provocaron esta situación de la que vamos a hablar, que está escrito en esta historia, fueron los escribas y los fariseos. Ellos vinieron, en otras palabras, los que andaban mal, vinieron a pedirle cuentas a los que andaban rectamente. Fíjense bien, los que andaban mal, vinieron a pedirle cuentas, andaban rectamente, hermano. Pero no nos asustemos. Hoy en día pasa lo mismo. En las iglesias hay más mundanos que consagrados, y muchas veces, como ellos son la mayoría, ellos le están pidiendo cuentas al que anda rectamente. Miren, las cosas se repiten. Por eso que Salomón, el hombre más sabio, dijo: lo mismo que un día fue, lo mismo será. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo. Lo que fue ayer, eso mismo será hoy. Las cosas que pasaron ayer en el pueblo de Dios se van a volver a repetir, son las mismas que van a pasar hoy. Así es que nosotros, hermanos, aquí debemos de ver eso. Qué ironía de la vida. Los que andaban mal vinieron a cuestionar y a pedirle cuentas a los que andaban bien, a los que andaban rectamente. Así es que vamos al versículo 2 ahora. Ya leímos el 1, ahora vamos al 2. Dice: y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, dice, con manos impuras, inmundas, ¿no? Aquí dice impuras, a saber, sin lavar, los condenaban. Ok. Aquí vemos estos hombres, hermanos, que vinieron y condenaban a los que andaban bien, a los que andaban rectamente. Vinieron y porque los vieron que comieron sin lavarse las manos, no simplemente los reprendieron, sino que los condenaban.
Se los estaban mandando a Lucifer ya de una vez, quémalos a estos, méchalos ya al infierno, pues mételes fuego allí, pues estos ya no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Óiganme, y eran los escogidos de Dios estos, pero para ellos, para los líderes, estos eran los escogidos de Satanás, no los de Dios. Por eso ya de una vez los condenaban. Por eso, porque se habían atrevido a comer sin lavarse las manos. Versículo 3. Aquí nos dice cuál era la razón por la que ellos se habían molestado y condenaban al pueblo de Dios. Dice el 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Oh, este era el problema, hermanos. Este era el problema de ellos. ¿Cuál era el problema? El problema era que los fariseos y todos los judíos se aferraban a una tradición. Y como ellos se aferraban a esa tradición, no les importaba lo que decía la palabra de Dios, sino que ellos se aferraban a esa tradición y condenaban a cualquiera que se atreviera a comer sin lavarse las manos. Es lo que dice el versículo 3. El 4 dice: cuando vuelven de la plaza, era una tradición bien fundada en ellos. Cuando estas personas vuelven de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan muchas tradiciones, como el lavado de los vasos, jarros y bandejas, hermanos. Hoy en día, este era el pueblo de Dios, era el pueblo y sus líderes. Observaban esta tradición y muchas otras tradiciones. Hoy en día estamos pasando por lo mismo. Hoy en día, en las iglesias cristianas se están enseñando muchas cosas que no es la palabra de Dios, sino tradiciones, sino costumbres. Tradiciones que porque alguien las inventó, creó esas tradiciones, las incorporó al cristianismo y ahora las presenta como verdades, como doctrinas, como mandamientos, cuando son una falsedad, son unas tradiciones. Miren, lo que se va a repetir en este mensaje muchas veces es la palabra tradiciones. Y ahorita vamos a ir aprendiendo a dónde nos llevan las tradiciones. ¿Por qué son malas las tradiciones? Las tradiciones no vienen de Dios. Las tradiciones no son cosas buenas, hermano. Las tradiciones no nos sirven para nada, excepto para una cosa: perdernos, corrompernos y llevarnos a la destrucción final. Para eso nos sirven. Miren, en nuestros hermanos católicos cristianos, ellos tienen que son cristianos igual que nosotros, pero su fe de ellos está fundada en puras tradiciones. El domingo, guardan el domingo porque un hombre puso esa tradición, se las metió a la iglesia y hoy todos guardan el domingo. Y los cristianos evangélicos siguen la misma tradición de los católicos, guardando el domingo. Y lo terrible de las tradiciones es que ya van a ver lo que hacen, en qué caemos cuando nosotros empezamos a aceptar tradiciones como palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 5. Por eso, dice, por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? O sea, cuestionaron a Jesús y a los discípulos, y a Jesús lo cuestionaban porque lo consideraban el líder de ellos. ¿Por qué le dijeron? Dice, por eso los fariseos y los escribas, dice, preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que
comen con manos impuras. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos han dicho, ¿por qué ustedes no hacen lo que nuestros líderes lo dicen? ¿Por qué ustedes no se someten a los líderes? ¿Por qué ustedes no hacen como ellos dicen? ¿Por qué ustedes no los apoyan a ellos? Porque la tradición dice que nosotros tenemos que someternos a estos líderes. Pero la palabra de Dios nos dice que nos sometamos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito es el hombre que quita su confianza en Dios y la pone en un hombre. Y cuando nosotros hacemos lo que un hombre nos pide que hagamos y no hacemos lo que Dios dice, ahí, hermanos, donde la maldición nos cae. Malditos, porque la palabra de Dios sí la estamos invalidando, haciéndola a un lado, pero sí estamos aceptando la palabra de un hombre como doctrina, como mandamiento. Hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Vamos a caer mal por eso? Claro que sí. Y especialmente con aquellos que nos quieren manipular bonito, a su gusto, y que se levante alguien diciendo, no se dejen manipular de estas personas. Nosotros un guía tenemos, un líder tenemos, un maestro tenemos, y se llama Jesucristo, y nos dio ejemplo para que andemos como Él anduvo. Con eso vamos a caer mal, nos van a detestar, nos van a aborrecer. Incrédulos van a decir, apóstatas. Miren nosotros cómo nos sujetamos a nuestro líder, a este siervo. Este siervo lo tratamos, uy, es el siervo del Señor, no lo toquen, no se metan con él. Pero al mismo Dios sí le están diciendo, tú espérate, Señor. Esto es más importante que lo que está escrito, lo que tú dijiste en tu palabra. No se puede hacer eso, hermano. No se puede hacer eso. Y ya van a ver la respuesta que Jesús les dio. Es interesante aquí. Ya vimos acá. Ellos se sometían a una tradición y se oponían a cualquiera que no quisiera guardar su tradición. Estaban en contra de cualquiera que quisiera obedecer a Dios. Primero tenían que obedecer la tradición de los ancianos que ellos mismos habían puesto. ¿Y la palabra de Dios qué? No, primero nuestra tradición. Eso es lo mismo que se vive en el mundo cristiano hoy en día. Y eso de las tradiciones, les voy a ir más allá. Nosotros estamos llenos de ellas. Examine cada quien su vida. ¿Qué cosas usted está haciendo nomás porque aprendió esa maldita costumbre y no nos las podemos quitar de encima? Porque nos heredaron, nos enseñaron, a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros mismos padres nos enseñaron a seguir tradiciones que no tienen. Miren, hay tradiciones nuevas que están naciendo en el pueblo de Dios y que las estamos heredando hasta a nuestros niñitos, a nuestros bebés, nosotros mismos como padres se las vamos heredando para que ellos sigan siendo iguales que nosotros. Y ellos hasta nos van a superar, van a ser peores que nosotros todavía. Dice el versículo 5, el 6, vamos, leemos el 5. Aquí en el 6 encontramos la respuesta de Jesús, hermanos, a todo esto. Jesús dice, Jesús le respondió, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué estaba lejos el corazón de ellos, de Dios? ¿Por qué eran unos hipócritas? Verso 7, porque en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, tradiciones. Las doctrinas y los mandamientos de hombres son tradiciones, y lo maligno de esas cosas es que invalidan la palabra de Dios y ponen la tradición por encima de la palabra de Dios. Hipócrita, hermanos, ¿cuánto eso no se repite hoy en día?
Aquí tenemos al pueblo de Dios, aquí tenemos a los meros líderes de Dios. Vinieron a cuestionar a Jesús, vinieron a pedirle cuentas a Jesús. Ahora tienen la gran respuesta de Jesús. ¿Y por qué eran unos hipócritas? ¿Por qué? Eran unos hipócritas porque ellos cuidaban la apariencia. Ellos mostraban una gran piedad, una gran santidad, que eran hombres obedientes, que eran hombres de Dios. Vinieron y se asustaron cuando vieron que los discípulos comieron sin lavarse las manos. Pero Jesús les dice: ustedes nos están cuestionando porque estos comieron sin lavarse las manos, pero ustedes vienen a mí, ustedes vienen a la casa de Dios, ustedes vienen a los templos a adorar y alabar a Dios con la conciencia podrida. Ustedes están podridos por dentro. En otra vez Jesús tuvo que decirles: sepulcros blanqueados es lo que ustedes son. Juan el Bautista les dijo: víboras. A esos mismos hombres: víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les ha enseñado que ustedes van a poder escapar del juego del juicio de aquel día si no hacen obras dignas? ¿Por qué? El problema era que estos hombres nomás cuidaban su apariencia, pero por dentro eran una porquería, eran una basura. Ellos aparentaban, pero en su interior el amor, la justicia, la misericordia, la piedad no la conocían, no existía. A ellos no les importaba ver a alguien morirse de hambre. A ellos no les importaba ver a un huérfano ser arrancado de los brazos de su madre como pago, porque en vida el padre, cuando estaba vivo, había adquirido una deuda con uno de ellos. Ahora Steve y arrancaba a ese pobre huérfano de las manos de una viuda de su madre y se lo llevaba como esclavo para toda la vida para cobrarse la deuda. Eran personas sin corazón, sin sentimientos. Eran unos hipócritas, decían pero no hacían, mandaban pero ellos ni con un dedo tocaban las cosas, demandaban santidad del pueblo, pero ellos eran unos sucios por dentro. Su mente estaba contaminada por eso es lo que contamina al hombre, lo de adentro. Cuando hay pudrición aquí adentro, entonces eso contamina. No se asusten porque estos comieron sin lavarse las manos. Vamos a ir viendo eso más allá. ¿Qué tiene eso de que alguien coma sin lavar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos comido sin lavarnos las manos? ¿Y acaso por eso nos vamos a morir? Eso no es nada del otro mundo, pero ellos de eso habían hecho una tradición, tanto así que con esa tradición de lavarse las manos antes de comer, invalidaron el mandamiento de Dios y pusieron la tradición de ellos como doctrina, como mandamiento. Y Jesús se los dice claro: este pueblo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos están ustedes de mí. ¿Por qué razón, hermano? Los que guardamos tradiciones en vano honramos a Dios, enseñando como doctrinas tradiciones, que es lo mismo que decir mandamientos de hombres. ¿Cuántas tradiciones nosotros no usamos hoy en día, hermanos? Muchas, hermanos. Hay muchas. Miren, ¿cómo ven ustedes, hermanos, hoy en día, cristianos hoy en día, que decimos que somos parte del pueblo de Dios, del pueblo verdadero de Dios, que conocemos la verdad, que hasta ocupamos grandes cargos en la iglesia? ¿Qué pensar de estas personas cuando se llega el sábado por la tarde y hay una pelea de boxeo? Esto es un ejemplo, hermanos. Hay una pelea de boxeo y vienen en la tarde y se reúnen apenas una horita y están viendo el reloj y están inquietos y voltean para acá, voltean para allá, porque la pelea ya va a comenzar. Líderes ahí en la iglesia, apenas dicen amén y se acabó el culto, como rayos salen disparados de la iglesia a juntarse todos allá en una casa, pagan un buen dinero por ver una pelea de violencia, por ir a ver violencia que está terminantemente condenado por el Señor. Todo deporte que muestra violencia está condenado por Dios, hermano. Y allá lo va a ver usted a estos hombres. Esas peleas se tardan hasta 6 horas. Allá los va a ver gozosos y felices, dando gritos de felicidad.
Cuando ven que el otro remata al otro, que lo nombra, hasta brincan del asiento, hasta... Hermanos, por el amor de Dios, víboras, yo les digo víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, arrepiéntanse. En la iglesia si muy apenas vienen a pasar una hora, allí si están pendientes que quieren salir corriendo, allí si no hay amenes, allí si no se les vio una... Miren, hay hermanos, uno desde aquí, un día ustedes van a estar aquí, se van a dar cuenta cuántos vinieron con la cara que parece escopeta. Y uno tener que estar predicándoles aquí, con esa cara casi le disparan a uno. Uno siente, en lugar de sentirse animado, uno con el deseo de que salgan palabras de esperanza y consuelo para darle, a uno mejor le dan más ganas de decir amén, vamos ya mejor. Pero así se ve, hermano. Apenas se habla de la palabra de Dios, que tocó una de mis tradiciones, de mis sagradas costumbres que me han heredado mis amigos, mis padres, o que de mañoso, ya de viejo las he aprendido. Ponemos aquella cara, nos cambiamos de color, nos agachamos. Hermanos, es triste, hermanos. Es triste la situación. Es triste, yo por eso les digo, cuando venimos a la casa de Dios, no venga con esas caras de escopeta aquí. ¿Qué mensaje usted le está? ¿Qué diría Jesús? Hipócrita, ¿para qué estás acá? Si se te hace una tortura, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste? Aquí se viene con gozo, con alegría, hermano. Si ya esto no nos da gozo y alegría, al trabajo si bien vamos, ¿cómo está, hermano? Allí sí le pelamos los dientes a todos. Hey, bien tranquilo. ¿Cómo anda, hermano? Bendecido en victoria. Pero nomás oímos que nos tocan un mensaje de la palabra de Dios. Nomás venimos acá, el reloj. ¿Qué horas son? No, esto. Hermanos, por el amor de Dios. A la casa de Dios se viene, hermanos, a tener un encuentro con nuestro Señor. A la casa de Dios no se viene con los zapatos más viejos. A la casa de Dios no se viene con la ropa más sucia. A la casa de Dios se viene lo más bonito que podamos. Ustedes no vienen a tener un encuentro conmigo, ni con el hermano, ni con la hermana. Aquí vienen a tener un encuentro con la palabra de Dios. Donde hayan 2 o 3, dijo Jesús, allí estoy yo en medio. Jesús está en medio de ustedes. Y Jesús no es cualquier borracho ahí que nosotros podemos llegarle como nos dé la gana. Es triste, hermano. Hay seres humanos, hombres y mujeres, que para irse a reunir con una ramera, se miran hasta 100 veces en el espejo o con un ramero antes de irse. Se echan el mejor perfume, se arreglan lo más bonito que puedan para ir a reunirse con una ramera, pero para venir a la casa de Dios hasta sin peinarse vienen. Hasta sin peinarse vienen. Qué tristeza, hipócrita, dijera Jesús. Hipócrita. Era triste lo que estos hombres hacían, hermanos. Era triste lo que... Miren, hoy nosotros hemos agarrado costumbres. Las costumbres, hermanos, son tradiciones, es lo mismo. Una costumbre es una tradición, una maña es una tradición, y la seguimos. Y les voy a decir una nueva. Miren, y yo puedo decir esto, ¿y saben por qué lo digo? Porque yo no he caído en esa tradición todavía. Si yo estuviera haciendo lo mismo ya, sería ilógico que yo me pusiera a hablar acá. Mejor me quedara calladito. Miren, hay una irreverencia en las iglesias hoy. La gente viene, se sienta y lo primero que pone a un lado es su celular. Lo mucho que hacen es bajarle el volumen. Y hay algunos descarados que ya ni eso hacen. Entonces le bajan el volumen, pero lo dejan en vibrador. ¿Por qué? Porque allí van a poder seguir leyendo todos los mensajes que les están dando. Y uno de acá mira todo, hermanos. Uno de acá mira. Yo miro quién está mirando con un ojo queriéndome ver a mí, y con el otro está viendo el celular, y hasta con el dedo contestando los mensajes. Cuando venimos a la casa de Dios y traemos esas cosas a la casa de Dios, ustedes bien saben que es apagar su celular. Apagar su celular no es bajarle el volumen. Apagar su celular es matarlo. Que las 2 horas o la hora que vamos a estar acá, que ese celular esté muerto. ¿Saben por qué? A veces, hermanos, es triste que en el momento que se está dando la mejor parte del mensaje, acá te están mandando un mensaje ahí. Y tú ya volteaste a ver, ya te entendiste en eso, y el mensaje que se dio acá te lo perdiste.
Y el único mensaje que te vas a llevar es el que un mundano de afuera te mandó. Porque nadie que sea santo, que sea cristiano, te va a estar mandando mensajes a esta hora. A esta hora los santos, los cristianos están reunidos alabando y glorificando a Dios. No están mandándole mensajes a nadie. Yo siempre lo he dicho, si cuando estás en la iglesia suena tu celular, no contestes, es el diablo. Lo que quiere es perderte. Porque los santos están reunidos y tienen que estar siendo en sus celulares apagados. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los meros líderes de la iglesia, los predicadores, están predicando aquí y el celular está aquí en el púlpito. En el púlpito. Hipócritas, dijera Jesús, hipócritas. Bien, han agarrado esa costumbre, esa maña, esa tradición. Y se molestan que alguien les vaya a venir a reprocharles que tengan reverencia en la casa de Dios. Qué triste ver que en el propio, a veces orando, está uno aquí cuando el teléfono se les está sonando. Y dicen agarrarla. Por lo menos si lo tienen, ese mensaje no es del cielo, hermano. Por lo menos, ¿por qué contestar? ¿Por qué? Pero no. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué dirá Jesús, hipócrita? Tú no estás aquí, tú estás como los fariseos, nomás mostrando una apariencia, que tú eres un hijo mío, ay, que tú eres reverente y que estás bien sentadito, pero tu corazón y tus pensamientos están pensando en la basura que te están mandando de afuera. Pero bien que vas a venir a criticar aquí a los que andan rectamente. Eso es lo que hacían esta gente. Ellos estaban podridos por dentro. Ellos eran los que necesitaban una limpieza, una purificación total. Pero eso no lo miraban ellos. Ellos miraban de imperfecciones en los que andaban bien. Incluso en el mismo Jesús. Como tú, Jesús, siendo el líder, permites que tus discípulos no se laven las manos para comer. Porque ellos, como líderes, no le permitían al pueblo. El pueblo tenía que hacer lo que ellos decían. Y lo habían acostumbrado, lo habían llevado a lo mismo al pueblo. A practicar sus condenadas tradiciones. Todo el pueblo hacía lo mismo de ellos ya. Y les voy a decir por qué. Porque según sea el sacerdote, así van a ser las ovejas. Según sea el pastor, así son las ovejas. Así son. Porque el testimonio y el ejemplo que nosotros damos es lo que la gente ve más que lo que dice la palabra de Dios. Si yo veo a un predicador acá, ¿qué voy a hacer yo con mi celular allá si él contesta el desde acá? Hasta se paran. Yo los he visto. Están orando los pastores. Permiso, dicen, permiso, y paran la oración, agarran su celular. Es que estoy esperando una llamada urgente. Hermano, los mensajes del cielo no vienen a través de esa basura. Contesten sus celulares, hagan con su celular cuando están afuera, pero aquí adentro no. No hay necesidad, hermano, de que Dios nos vaya a medir con la misma vara que midió a estas personas. Cuando venimos acá, despojémonos de todo allá afuera. Yo por eso, miren, yo por eso ni me molesto. Esta dice, la Yara no va a venir porque se quedó dormida. Seguramente ella tiene cosas, que te digo que ahorita tal vez está despierta con su celular. Pero eso es lo que hay en su corazón. Mejor sé sincera y no vayas a venir aquí. Porque el Señor nos... ¿Qué va a complacer al Señor que alguien venga acá y esté, oye, terminen, porque estoy mensajes, ya tengo 9 mensajes ahí, no los puedo contestar, no los puedo leer, no los puedo ver? Porque te dice el Señor, mejor quédate en tu casa. ¿Qué vienes a hacer acá? Acá vienes a aprender, a escuchar mi palabra, palabra de consuelo, de esperanza, de represión, para que aprendas a servirme de mejor manera. Hermanos, nosotros hacemos muchas cosas que no son más que tradiciones. No son más que tradiciones. Hay enseñanzas hoy en todas las iglesias que son tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? Las cosas que se enseñan como cosas espirituales, pero que no están en la Biblia. Esas son tradiciones. Esas son doctrinas y mandamientos de hombres. El domingo es una tradición. El estado de los muertos es una tradición. El
la venida de Cristo de la manera de rapto secreto y todo eso, eso es una tradición. Todo eso no existe en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se enseña? Porque hay hipócritas, como habían antes en el pueblo de Dios, que invalidaban la palabra de Dios por exaltar sus tradiciones, y obligaban al pueblo a guardar las tradiciones y violar la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Pero nosotros, hermanos, no debemos de hacer lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que ser unos expertos en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Cada vez que oímos a alguien hablar de la palabra de Dios, ¿por qué te saliste? ¿Por qué te estás apartando? ¿Por qué me estás enseñando algo que no está escrito? Pero si usted no es un experto en la palabra de Dios, si a los expertos le dan gato por liebre, ¿qué no le van a dar a usted si usted no sabe nada de la Biblia? Y si usted nomás se atiene, no, este es el siervo de Dios, confiemos en él. Él dice, él tiene que estar, no. Usted no confía en nadie, usted no cree en nadie, usted cree en la palabra de Dios. Y usted analice si lo que se está diciendo, lo estamos diciendo con la autoridad de la palabra de Dios, o lo que le estamos dando es una doctrina de demonios, es un mandamiento de hombre, es una tradición que traemos, que nos han heredado desde nuestros antepasados. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que está escrito. Que nos critiquen, que nos critiquen, que nos calumnien, que les caemos mal. Amén. Nosotros les caemos mal, pero a mí no me cae mal alguien que me critique. Que lo haga. Si él es feliz y siente gozo en eso, pues gózate en algo. Yo me gozo en la palabra de Dios. Y cualquiera que me critique por decir la verdad, yo sé que me está criticando desde lo más profundo de su ignorancia. Entonces, pobrecito, ese es digno de lástima, no digno de ir, ahorita voy y le callo la boca. No, déjelo. Ese pobrecito es digno de lástima, porque no sabe ni lo que siquiera está haciendo. Sigamos con el versículo número 7. ¿Cuál es el problema de ser un hipócrita? ¿Cuál es el problema de invalidar, de guardar tradiciones, de andar siguiendo costumbres, en vez de aferrarnos y afirmarnos únicamente a lo que está escrito? A lo que está escrito. Versículo 7. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De qué sirve que yo esté sentado acá? ¿De qué sirve que yo esté predicando acá? ¿De qué sirve que yo les esté diciendo que apaguen sus celulares, que sean reverentes, cuando yo tuviera el mío encendido acá? Sería un hipócrita como estos escribas y fariseos, como lo era todo el pueblo, porque dice que todos los judíos y los fariseos estaban allí presentes, cuestionando a Jesús. ¿Por qué estos hombres comen sin lavarse las manos? ¿Que no saben que nosotros hemos decretado un mandamiento que es más poderoso y está por encima de la palabra de Dios? ¿No saben eso? Es lo que ellos estaban diciendo. ¿Por qué estos no se sujetan a la tradición? Y ya ni vergüenza les daba. Estaban ellos mismos diciendo a la tradición. ¿Por qué estos no se sujetan a esta costumbre, a esta mala maña que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, Jesús no vino a enseñar tradiciones. Jesús no vino a sujetarse a tradiciones, ni a mandatos, ni a doctrinas de ningún hombre. Él traía doctrinas puras de su Padre para darle al mundo entero. Pero el mundo no. Ellos estaban preocupados porque se estaban violando las tradiciones. Pero ya vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, a ese le daban así con la pata, pártenlo. A nosotros sigamos guardando nuestra tradición. En vano, dijo el Señor, todo cristiano en el mundo entero que se aferra a tradiciones, en vano honra al Señor. Es un hipócrita. Mejor quédate en tu casa dormido, echadote, que tal vez dormido no estás pecando tanto como ir a enseñar, a exaltar tradiciones por encima de la palabra de Dios. Esa es la grande realidad, hermanos.
Pero ¿quién acepta eso? Usted no les puede ir a tocar una tradición, ni a católicos ni a evangélicos. Usted va y les toca una tradición de esas que ellos han agarrado y celebran. Se lo comen, se lo quieren tragar, se enfurecen, porque les está tocando la doctrina que ellos han creado y han inventado. El mandamiento de ellos para los cristianos hoy en día, el mandamiento que ellos han puesto está por encima del de Dios. El de Dios sí lo podemos hacer, ¿no? Pero ¿cuál es la gran tristeza? Esa. En vano. No les sirve de nada, dijo Jesús. Ustedes están perdiendo su tiempo. Es más, hermano, las tradiciones, las doctrinas y mandamientos de hombres como cristianos no nos ayudan para nada. Excepto para una cosa. Para lo único que estas cosas nos ayudan es para perdernos. ¿Por qué? Nos convertimos en unas víboras, nos convertimos en unos hipócritas, nos convertimos en unos sepulcros blanqueados, y esos no heredarán el reino de los cielos, porque esos han puesto el yo por encima del él, de nuestro Señor Jesucristo y su santa y divina palabra. Nosotros debemos de estar fieles como la brújula al polo a la palabra de nuestro Señor. No importa que me digan a mí que mira que esta lectura, que este otro aquí, que este pensamiento, que esta filosofía, que esta teoría. Yo tengo una. En la lección de ayer vimos la única autoridad que nosotros debemos de seguir son las Escrituras. ¿Qué es lo que escribieron los profetas? Dijo, el Antiguo Testamento y el Nuevo que lo escribieron los apóstoles. Allí está toda la autoridad, aquí está todo el consejo, aquí están todas las normas, aquí están todas las reglas, deberes que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué tenemos que seguir los de los hombres? Porque es una tradición, es una costumbre que ellos adquirieron y nos la han heredado y nosotros ya la aprendimos. Y hasta sumisos nos sujetamos a sus tradiciones, a sus costumbres. Es costumbre que cuando el líder de Dios te visita, tienes que matarle la mejor gallina. Porque si no lo haces, te van a criticar todos los hermanos. Y ese siervo de Dios, no va a decir, este hermano no vuelvo a visitarlo. Es una costumbre. Es una costumbre que cuando el líder viene allá a los 3 meses a visitar la iglesia, hay que hacer un convivio con un gran buffet de comida para que el hombre se vaya bien hartado, bien llenado. Hermano, esas son costumbres. En el pueblo de Dios, en los tiempos de Isaías, terminó en eso. Unas fiestas solemnes que hacían, donde había comida en abundancia. Y un día el Padre les dijo, todas tus fiestas solemnes me son abominables. Ay, María Purísima. Allá en la iglesia yo no escuché un gozo en tu corazón, pero aquí en el convivio, aquí se dice amén, donde miras las enchiladas bien sabrosas hay. Vas y no te comes un plato, te sirve express y no trajiste pues, ni una botella de agua para compartir, pero acá sí dice, todas sus fiestas solemnes, dijo el Señor, me son abominables. Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos no por el exterior, mire, la apariencia es importante, pero esa no pasa de ser apariencia. Acordémonos, el mundo nos juzga por la apariencia, pero Dios nos juzga por lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo, dice el Señor, yo escudriño lo profundo de los corazones, no la apariencia. Al Señor la apariencia no le interesa mucho, porque los seres humanos somos buenos para aparentar lo que no somos. Somos especialistas, nos han enseñado, desde chiquito nos empiezan a enseñar, desde chiquito. Al niño ni siquiera lo bañan, pero le enseñan a que se venga y viene más apestoso hasta camarón. Pero ahí le van enseñando. Pero no, hermanos, lo que importa es cómo viene tu corazón cuando vienes a alabar al Señor.
cómo iba el corazón de estos escribas y estos fariseos y de todos los judíos cuando fueron a Jesús. Sucio, corrompido, lleno de envidia, de celos, de avaricia, de egoísmo. Eran unas ratas, dice, ya lo vamos a ver más adelante. Eran unos arruinados, estaban podridos. ¿Cómo es posible que alguien, siendo el mero líder de Dios, estén podridos por dentro? Y su pudrición es tan grande que hasta se atrevan a venir a cuestionar y a querer corregir al mismo Hijo de Dios. Es triste, hermanos. Es triste. Esa gente se cree tanto las mentiras que han inventado. Se creen tanto sus tradiciones. ¿Por qué? Porque como la Iglesia Católica claramente les dice, nosotros no aceptamos solo la Biblia. Para nosotros la tradición es fundamental. La tradición muchas veces está por encima de la palabra de Dios. Y los cristianos que dicen que esa es la ramera, que ese es el anticristo, y no están haciendo lo mismo. Y muchos de ellos están haciendo peor. Están haciendo peor. Yo pienso, eso es una realidad, hermano. El Papa no crean, el Papa vigila. Se pone a espiar a ver qué hacen los cristianos, como los cristianos hoy suben todo en internet. El Papa, en sus ratos de ocio, que no tiene nada que hacer, que es todo el tiempo casi, entonces ha de prender su computadora. Voy a ver qué están haciendo estos herejes. Los herejes, porque así nos han llamado toda la vida. Voy a ver qué están haciendo los herejes. De repente mira allí, y mira a Cash Luna cobrando $60,000 por dar una campaña. Dice el papi, yo pensé que yo estaba estafando a esto. No, hombre, este sí me ganó. Mira aquella Ana Martínez estafando al pueblo. No, dice el Papa, esto me ganaron. Ni a mí se me hubiese ocurrido semejante blasfemia, pero esto, miren, hasta con una sonrisa en los labios. Y miren la gente, estos están más brutos que los católicos, que estos míos. Las ovejas de están peor que las mías. Porque las mías, algunos que otros se me va mejor, se me escapa y huye y sale porque oye el llamado de Dios. Pero estos, allí están sembrados. No, estas no son ovejas, dice. Las de estas iglesias cristianas no tienen ovejas. Estos están llenos de burros, tienen la iglesia allí. Estos no hacen nada, estos no protestan, estos no dicen nada, estos solo cargan lo que les pongan en el hombro y ahí van para adelante. Amén, dicen a todos. No, hermanos. Nosotros no. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es más segura, dice la palabra. La palabra escrita de Dios es lo más seguro. Vamos al 8, hermano. Ya vimos. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Por qué? Dijo Jesús. Miren lo que les contesta. Después que Jesús les dijo, miren, ustedes en vano me andan sirviendo. En vano. Por nada. En el 8 les dice el por qué es que lo andan sirviendo en vano. Porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de jarros y los vasos y otras muchas cosas semejantes. O sea, no era eso solamente lo que hacían. Hacían muchas otras tradiciones. No era solo eso. Pero por hacer eso, violaban el mandamiento de Dios, dice acá. ¿Por qué dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a una tradición? Cuando nosotros nos aferramos a tradiciones, a costumbres, a mañas, invalidamos el mandamiento de Dios y ponemos el de nosotros por encima del de Dios. Y eso, hermanos, es honrar vanamente a Dios. Dice el 9, le dijo también, bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué más claro nos está hablando Dios, hermano? ¿Quién? Dice el Señor, ¿qué no han oído ustedes que mi casa es casa de orden? ¿Qué no han oído ustedes que el temor a Dios es la sabiduría, es el respeto a Dios? ¿Por qué no apagan sus celulares? Dice, ¿qué no los dejan allá en su carro? No pueden vivir sin él 2 horas. Pero sin mí sí pueden vivir las otras 24 horas que te vas a ir a echar afuera y quieres vivir hasta las 2 horas que vienes aquí a la iglesia. O sea, eso es hipocresía, hermanos. Eso para el Señor nos diría, ustedes son iguales de hipócritas que aquellos.
Ustedes están llenos de las cosas del mundo. Por eso es que el celular, ¿cuántos mensajes del cielo recibes por día en tu celular? Los mensajes del cielo no se reciben a través de celulares. Yo te garantizo que si tú revisas tu celular, son muy poquitos los mensajes que vas a recibir, que tú digas, me edificaron estos mensajes que recibí. Tal vez si te habló algún hermano y te habló de Dios, bueno, ese es un mensaje, pero muy pocos, muy poco. Tú revisas tu celular y allí haz de cuenta. A mí, mis mismos hijos hoy ya no me dicen nada, pero antes sí me decían, ¿por qué no tienes un celular? Mira, toda la gente lo tiene. Y a mí que me importa que toda la gente lo tenga. Ya no son ni caros, me decían. Mira, agarramos los primeros, me decían, uno para mi mamá, uno para mí, uno para César, y ya el tuyo va a salir gratis. Porque el diablo es inteligente. Miren, hoy usted se mete a una compañía de celulares, familias de 5, el primero vale tanto, ya el segundo le bajan, al tercero para abajo, ya el cuarto, quinto es regalado, le dicen. Ese ya te sale de gratis. Pero yo ni gratis quiero cargar un celular. Yo sé que un celular es una trampa maligna, que a mí, estudiando voy a estar la Biblia y el condenado celular ahí no me va a dejar en paz. Ay, oigo yo los celulares, tilín, tilín, todo el día, tilín, tilín. No es llamada, pero ese tilín, tilín, son mensajes ahí. Yo no tengo tiempo para eso. Me pongo a dedicar el tiempo para eso, yo no voy a tener tiempo para estudiar entonces. Entonces, yo simplemente por eso, yo no quiero venir un día aquí. ¿Se imaginan venir con un celular y que yo acá y de repente en mi bolsa, brincando ahí el celular, vibrando, sonando? Mi hermano, eso me desconcentra. Eso me enseñaría de que yo no tengo respeto por Dios. Y cuando venimos aquí, venimos para tener un encuentro con nuestro Señor y respetarlo en todo lo que sea posible. Pues les digo también, dice, bien desechás el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre ha de ser muerto, debe morir. Pero ustedes ese mandamiento lo echaron por tierra y pusieron el de su tradición. Es triste, hermano. Las tradiciones nos apartan de Dios. Las tradiciones nos apartan del Evangelio y de la palabra de Dios. Y nos hacen blasfemar contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos, contra su palabra. Y ponemos lo que a nosotros nos han enseñado como tradiciones por encima de la palabra y de los mandatos de Dios. Dice acá en el 11, pero vosotros decís, basta que un hombre diga a su padre y a su madre todo aquello con que pudiera ayudar, es corbán, que quiere decir ofrenda para Dios, y no le dejáis hacer nada por su madre y su padre. Eran unas ratas sinvergüenzas. Nomás miraban a un joven que tenía algún problema con el padre o la madre. ¡Ay, que mi papá es muy regañón! ¡Ay, que mi papá no me deja hacer esto y esto! Y le decían ellos, ya sabes lo que tienes que hacer, solo di la palabra corbán. Y eso significa, en ese momento que tú digas esa palabra, tú ya no tienes ningún deber de ayudar a tus padres en nada, que se mueran si quieren, pero tú no les vas a ayudar, porque tú lo has consagrado todo a Dios para que nosotros lo recibamos y lo hagamos con Él como a nosotros nos parezca acá. Y es lo que hacían. En un rato de cólera el hijo allá llegaba y decía la palabra es corbán. Ah, ok, lo consagraste todo a Dios, tráelos todos acá a la casa de Dios. Pero mi padre está muriendo, ¿y qué nos importa a nosotros? ¿Qué te importa a ti? Si tú ya lo consagraste a Dios. No le permitían, después de decir esa palabra, que tú fueras a ayudar a tu padre o a tu madre, cuando el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero la tradición, esa palabra la habían inventado ellos. Esa era una costumbre, una tradición que hicieron para estafar a la gente. Al decir esa palabra corbán, todo lo que tú tengas es consagrado. Si tú te mueres y dejas una gran riqueza para tus padres, nada, aunque estén en la lipidia en la calle, todo es para la iglesia. Hermanos, era una tristeza lo que estos escribas y fariseos y todos los judíos hacían. Eran unos hipócritas. ¿A dónde está el amor
Esos no lo conocían el amor. Ellos nomás era pura apariencia. Por eso es que el Señor los comparó. Los comparó y les dio un ejemplo de lo que les va a pasar con aquella planta de higo. ¿Se acuerdan que el Señor tuvo hambre? Y miró una planta de higos, pero verde, frondosa, con un gran esplendor. Esa planta era la apariencia de los escribas y fariseos y del pueblo de Jesús, del pueblo de los judíos. Esa planta se miraba hermosa, aparentaba una belleza. Con esa hermosura y esa belleza, esa planta debería de estar llena de buenos frutos. Pero cuando Jesús vino, vio que esa planta era pura apariencia, ningún fruto, vacía por dentro. Vino el Señor y la maldijo y se secó. ¿Qué quiere decir el Señor a los judíos? ¿Cuál era el mensaje para ellos? Exactamente, ustedes son como esa higo. Y así como le pasó a esa higo, eso es lo que van a recibir en el día final. Una maldición es lo que les va a caer a ustedes. Y así como se secó esa, ustedes se van a secar más rápido, porque ustedes van a ser echados en un lago de fuego. Pero ellos les importaba un comino la palabra de Dios. Ellos seguían aferrados a sus tradiciones. El 12 dice, el 13, ya vimos, y el 13 dice: así invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones, que transmitís de unos a otros y hacéis muchas otras cosas semejantes a esta. No era la única tradición, eran muchas. Así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, y eso lo transmitís, se lo heredad de unos a otros. Esa es la triste realidad de lo que nos está aconteciendo a nosotros. Nosotros hemos sido heredados con tradiciones y costumbres que para lo único que nos sirven es para nuestra perdición. Para lo único que esas costumbres y tradiciones nos sirven es para preparar a nuestros hijos para que se pierdan más rápido, para que perezcan, porque dice que lo transmitimos de unos a otros, les estamos dejando esa herencia. Por eso les dije, hay familias que hay 8 en la familia y el último tiene apenas 4 años, pero ya tiene un gran celular y ya está el niño picoteando ahí, enseñándole la tradición, ya la costumbre de nosotros, para que él la siga, y ese nos va a superar, ese va a ser peor que nosotros, que desde chiquito empezamos a enseñarle esas cosas. Ahora aquí viene una cosa muy interesante. Aquí nos habla de eso, pero eso era lo que ellos enseñaban al pueblo de Dios. Esa era la tradición, esa era la que le heredaban de los padres a los hijos. Ahora, ¿qué es lo que Dios había dicho que nosotros tenemos que heredarle a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de transmitirnos unos a otros? El Señor no nos mandó a transmitir tradiciones que nos apartan de Él y nos llevan a la destrucción. Abran sus Biblias en Deuteronomio. Vamos a ver qué es lo que Dios nos mandó a que nosotros heredemos a los demás, que lo transmitamos a los demás. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Ahorita vamos a leer primero el versículo 1 y 2, rápido. Dice así el 1 y 2. Estos son los mandatos, normas y preceptos que el Señor mandó que te enseñara, para que lo pongas en práctica en la tierra que pasas a poseer, para que reverencies al Señor tu Dios y guardes todas sus leyes y mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Ahora, brínquense al versículo 5. Ahora vamos a leer del 5 al 9, allí mismo. Dice el 5, ¿qué es lo que Dios le mandó al pueblo y nos manda a nosotros? ¿Qué es lo que le debemos de heredar a nuestros hijos?
¿Qué es lo que deberemos de transmitirnos unos a otros? El 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que el Señor nos mandó, hermano. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le repitamos todos los días a nuestros hijos, a amigos, vecinos, familiares. Eso es lo que Dios quiere que nos mandó a que transmitiéramos de unos a otros. No que les andemos enseñando a guardar tradiciones, no que les andemos enseñando a guardar costumbres que lo único que hacen es apartarnos de Dios y nos hacen violar sus mandamientos, echarlos por tierra. Entonces, hermanos, ya entramos aquí a la última parte donde Jesús, después que les dice todo esto, dice, entonces Jesús, en el 14, allá en San Marcos, vámonos a San Marcos de vuelta al 7 para terminar. Entonces Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, oídme todos y entended. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Saben que mucha gente aquí, con esta palabra que está escrita acá, hayan la excusa perfecta para decir, se dan cuenta, nosotros podemos comer de lo que nos dé la gana, porque Jesús dice que nada nos puede contaminar. Entonces, ¿qué le hace que comamos cerdos, cucarachas, sapos, culebras? ¿Qué importa? Pues si Jesús aquí está diciendo que nada de lo que viene de afuera puede contaminar al hombre, sino que lo que sale de dentro. El 16 dice, el que tenga oídos, dijo Jesús, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando Jesús entró en casa aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Él les dijo, ¿tampoco vosotros entendéis? Hermano, no nos debemos de desilusionar. Los discípulos también eran cabezones, hermano, bien cabezones. En todas las parábolas ellos no entendían tampoco. Tenía Jesús que explicarles. Dice, Él les dijo, ¿tampoco vosotros entendéis? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale de su cuerpo? Así declaraba limpios todos los alimentos. ¿Se dan cuenta? Jesús limpió los marranos, les cambió el corazón, les puso una boca, ya los podemos besar, abrazar, los podemos tener, los perros podemos hasta dormir con ellos. Esos animales siguen siendo sucios y inmundos, hermanos. Jesús, cuando dice acá, así dijo Jesús, haciendo limpios todos los alimentos, ¿a quiénes les estaba hablando Jesús? Jesús les estaba hablando a los fariseos, a los judíos y a los escribas. Esta gente jamás en su vida había entrado una cosa inmunda en su boca. Esta gente comía solo alimentos limpios. Entonces Jesús, esto dijo Jesús haciendo limpios todo. Esto dijo Jesús sabiendo, quiere decir el versículo, que todos los alimentos que estos comen son limpios, porque esta gente no come cosa inmunda. Jesús no está hablando allí ya de inmundo, sino aquí el problema era la tradición. Estaban violando la palabra de Dios. No, ustedes no se preocupen por lo que comen. Si ustedes comen puros animales limpios que Dios ha permitido, no se preocupen que eso los va a contaminar. Los vegetarianos dicen que sí, pero el Señor dice, no se preocupen, lo que entra por la boca no contamina al hombre. ¿Por qué? Porque eso va a la panza, y de la panza a la letrina, al servicio, al baño. Lo más que te puede dar es una diarrea, pero eso hasta una limpiada te va a pegar, donde te desocupas todo, te sientes hasta más rico.
Eso te tomas un intestomicina, un pectobismol y ya se te quita. Eso no contamina, dice el Señor. Lo terrible es lo que sale del corazón, de la mente, por la boca del hombre. Eso sí tiene el poder de hacer un daño incurable. Usted con su boca le enseña a guardar tradiciones a su hijo, a su amigo, a su vecino, a sus familiares, y lo condenó para toda su vida esa pobre alma, porque si se las cree, esa persona el resto de su vida se la va a pasar exaltando tradiciones, guardando tradiciones y negando la palabra de Dios, rechazando la palabra de Dios y aferrándose a sus tradiciones. Ya lo condenó con eso. Eso es lo que está diciendo el Señor acá, hermanos. Sigue diciendo, Él les dijo, tampoco vosotros entendéis. No, ya lo leímos eso. Porque no entra al corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Así declaraba limpios todos los alimentos. Pero agregó, lo que sale del hombre, eso lo contamina. Y aquí está la lista en el 21 para que ustedes vean de qué estaban llenos los fariseos, los escribas y todos los judíos por dentro. El exterior se miraba lindo, lustroso, brilloso, perfecto, se miraban por fuera su apariencia. Pero el versículo 21 es de lo que ellos estaban llenos por dentro. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están bien bonitos, pero los sepulcros blanqueados los blanqueaban bien bonitos por fuera, por eso les dije sepulcros blanqueados, pero ¿qué hay por dentro? Podrición de hueso. Así está el corazón de ustedes, así está la mente, sus pensamientos. ¿Y qué sale de su boca? De nuestra boca sale lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, hermano. Y de lo que está lleno el corazón y la mente es lo que habla la boca. Entonces aquí Jesús les dice, pero agregó, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Y aquí les dice a los fariseos y a todos ellos de lo que estaban llenos. Porque de dentro del corazón de los hombres, hipócritas, les quería decir, así como ustedes, miren lo que sale, les digo. Porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Se equivocó Jesús? ¿De dónde salen esos pensamientos malignos de nosotros? No vienen de la mente. No podemos decir, no, esta palabra no es verdadera, esto no es para mí, esto es para nosotros, no es solo para aquellos, hermano. Si nosotros padecemos, cojeamos de la misma pata. ¿Cuántas veces no nos pasaremos horas y horas pasando puras cochinadas por nuestra mente? Estamos igual que los escribas y los fariseos y el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué nos vamos a molestar o ofender porque se nos diga la palabra de Dios nos llama hipócritas? Son un sepulcro blanqueado. Si tú estás en esas mismas condiciones, eres un sepulcro blanqueado. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son esos malos pensamientos que salen del corazón y la mente del hombre? ¿Qué es lo que contamina a todos? Dice, adulterios. ¿De dónde cree que cuando un hombre va y le quita a la mujer a otro y anda? ¿De dónde cree que nació eso? En su mente y en su corazón. Ahí lo pensó, ahí lo decidió irlo a hacer. Fornicación, dice, que es un adulterio nomás un poco diferente, pero es el mismo adulterio. Homicidio. Homicidio, ¿dónde cree que salen los crímenes, la violencia para ir a dañar a otra persona? Le digo que hay hombre que pasa hasta 3-6 meses planeando cómo ir a matar a alguien, cómo ir a destruir a alguien. De esos están llenos, víboras, generación de víboras, escorpiones, alacranes. Sigue diciendo acá, hurtos, eran unas ratas, unos ladrones. Avaricia, eran unos avaros, de esos estaban llenos. Maldades, dice. Lo que Jesús les decía, miren, escribas y fariseos, ustedes se asustan porque estos comieron sin lavarse las manos. ¿Y eso qué tiene? ¿Quién lo come con las manos? ¿Y qué le va a pasar? Pero, ¿cómo ustedes no sacan esa pudrición, ese veneno que traen en el alma? Están llenos de adulterio, de ratas, de avaricia,
de envidia, de celos, de orgullo. Y como eso no lo sacan. No, pero es que a ellos les dijo, ustedes solo lavan el vaso por fuera, pero por dentro no les importa cómo esté de cochino. No, les dijo, primero lávalo de adentro y después lo de afuera. No va a necesitar ni de tanta limpieza, se va a ver bello y hermoso, porque una persona, hermanos, que tenga a Cristo en su corazón por dentro, da gusto escucharlo, da gusto hablar da gusto estar al lado de una persona de esas. Pero Dios mío, cuando hablamos, yo hace poco equivocadamente me marcaron mal un teléfono, me contestó un amigo conocido de hace 40 años que lo conocí por ahí y no lo he vuelto a ver. Pero Dios mío, y soy cristiano, ¿no? Cristiano, qué bueno que tú también, nomás en diferente creencia, pero ahí la llevas. Pero una cochinada de su boca que bien me dijo unas 100 palabras y quizás no dijo una aceptable. Maldades, engaño, eran unos mentirosos, estaban engañando al pueblo, se estaban engañando a ellos mismos y no es la misma que salió. Todos esos líderes engañando al pueblo y los mismos miembros cuando usted les dice, mira, esto es lo que dice Jehová, no, se engañan a sí mismos ellos también. El engaño los ha contaminado. Eso es lo que contamina. ¿Por qué? Porque se lo creen tanto que después lo hacen doctrina, lo hacen mandamiento y invalidan la ley, los mandamientos de Dios. Vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez. Eso es lo que había en aquellos hombres que llegaron a corregir al Hijo de Dios, viendo que el Hijo de Dios no mira lo de afuera, ese mira lo de adentro, hermanos. Cuando nosotros estamos pensando en cosas así, miren, vamos y pidámosle perdón a Dios, no dejemos, no, ya Señor, ya dejé de pensar, pero pidámosle perdón, porque el Señor se da cuenta de todo, hermano, de todo. Aún la palabra no ha salido por nuestra boca y Él ya la sabe. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Pero eso era lo que ellos enseñaban. A eso era lo que a ellos se aferraban. Nosotros, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia y la Biblia solamente. ¿Qué cuesta, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios se va a disgustar porque ustedes no leen otro libro? Porque ustedes solo leen este. ¿Creen que Dios va a decir, mis hijos se están enloqueciendo? Porque yo he puesto a Bullón, que ha escrito como 40 libros. He puesto a Julano para que haga. No, hermanos. Aquí tiene su palabra Él, sus profetas. Allí tenemos todos los apóstoles. Sigamos la palabra de Dios, hermano, y tengamos mucho cuidado, hermano, porque en este caso aquí vimos, no era cualquier persona a la que vino Jesús, eran personas como nosotros que pensaban que andaban correctamente y que tenían el derecho hasta de ir, corregir a los apóstoles y corregir al mismo Hijo de Dios. Y muchas veces estamos más equivocados que nadie, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esto nos sirva, nos ayude para que reflexionemos, no para que nos enojemos y nos molestemos, sino para reflexionar cada uno en su propia vida. Yo no conozco lo que hay en tu corazón, tú no conoces lo que hay en el mío, pero tú y Jesús sí saben que hay en él. Y si nosotros nunca queremos que Jesús se vaya a expresar de nosotros como un sepulcro blanqueado, es mejor, hermanos, que sigamos su consejo. Dejemos toda mala costumbre, dejemos todas esas tradiciones y seamos fieles al mandamiento y a la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor, por su bendita palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si usted nos hubiese dejado nomás en manos de los hombres, Señor? Ellos harían con nosotros lo que quisieran, pero gracias a Dios, Padre bendito, que en aquel día, Señor, cuando pasó esta situación, Señor,
Solamente habían 12 y usted, mi Dios, que estaban rectamente. De allí todo el mundo estaba equivocado, Señor. Ayúdenos hoy, mi Dios, a que nosotros no seamos parte de esa muchedumbre equivocada, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a reflexionar, Señor. Y para no equivocarnos, mi Dios, seguir su palabra, Señor. Seguir su ejemplo. Seguir sus consejos. Y cualquier consejo que nos dé cualquier hombre, por exaltada que sea su posición, si no habla conforme a un escrito está, si no hablan conforme a la ley y al testimonio, mi Dios, que esas palabras ni las escuchemos, que ni sean tomadas en cuenta. Gracias, Padre bendito. Ayúdele a su pueblo, a sus hijos en todo el mundo. Ábrales el entendimiento para que se den cuenta, mi Dios, que no podemos vivir de tradiciones, porque eso es lo único que hace, mi Dios, es hacernos violadores de tu ley, de tus mandamientos, de tu palabra, Señor. Y eso nos conduciría derechito, mi Dios, a la perdición en aquel día. Ayúdenos, mi Dios, a mantenernos fieles. Ayúdenos a no dudar de su palabra. Ayúdenos a no blasfemar contra su palabra. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.